Toda variación en los parámetros, toda variación debida a manufactura debe sintetizarse de alguna manera. Y en circuitos integrados, la manera de sintetizar es siguiendo las reglas de diseño de un proceso de manufactura. Varias son las reglas que hay que seguir para incorporar las bondades de los análisis de los diseños, y todo ello deberá de reflejarse en un mejor desempeño, visto como la síntesis de todas aquellas observaciones y conclusiones para minimizar el mismatch. Eso es justamente el tema central de esta sesión. Lo relevante es que el diseño físico o el diseño a nivel layout requiere conocer las distintas reglas de diseño que cada fabricante proporciona. Si bien son distintas en cuanto a su dimensión física, en cuanto a sus patrones geométricos, en general, todos siguen una metodología similar, y es identificar las distintas etapas de fabricación con un patrón geométrico o una mascarilla particular. En el caso que nos ocupa, vamos a suponer que vamos a seguir las reglas de diseño de una tecnología de pozo N, 0.5 micrómetros, y una de las primeras etapas es seleccionar aquellas áreas donde debe de fabricarse un pozo N, es decir, aquella zona que se va a contaminar de manera controlada para fabricar en esa área los transistores tipo P. Adicionalmente, si vamos a construir un transistor con esa conductividad, es necesario definir cuáles van a ser las regiones de fuente y drenaje. Esta zona también se selecciona y se especifica como una región de mayor conductividad, justamente para poder acceder a esas terminales del transistor. En sentido estricto, dentro de estos polígonos que se definen, también se debe de señalar aquella región en la que se desea conservar el óxido de compuerta. Y aquí tenemos una primera regla de diseño, y es la distancia que debe existir entre el borde del pozo N y la periferia de esta región de óxido. El óxido de compuerta está en color verde, es un estándar, y siempre que se vea este color es representativo de que es un óxido de compuerta. Pues entre estos bordes existe una regla de diseño que para la tecnología que estamos comentando es de 5 lambdas, mientras que para la distancia que debe guardarse entre el pozo y las zonas P-Select no hay una regla de diseño establecida. Siempre que una región de polisilicio está sobre una zona de óxido de compuerta, significa que ahí vamos a manufacturar un transistor. El polisilicio en color rojo, también es parte de ese estándar, es la compuerta del transistor. Y entre el borde del pozo N y la distancia al límite superior del polisilicio tampoco hay una regla de diseño. No así entre la distancia que debe existir entre la región activa
que es justo donde que decíamos que era el óxido de compuerta, y el borde del P-Select. Es así, incluye una pequeña distancia que debemos de satisfacer. Esto es lo que se denomina reglas mínimas de diseño. Son reglas de seguridad. Son reglas que el fabricante sugiere que se cumplan, porque en esa medida el diseño que nosotros deseamos manufacturar se va a comportar eléctricamente hablando como lo hemos visto en el simulador eléctrico. Así que estas reglas no están a discusión, simple y sencillamente se usan para poder construir los circuitos y sistemas que uno está interesado en manufacturar y probar eléctricamente hablando. Los contactos activos son pequeñas ventanas de dimensión definida, 2 lambdas por 2 lambdas. Esta área no está sujeta a variación, siempre se usa esta dimensión física y la distancia que debe tener este contacto respecto a la posición del polisilicio es justamente ese, de 2 lambdas. También es la misma distancia que se recomienda entre el borde del contacto y el borde de la región activa, aunque en esta tecnología, 0.5 micrómetros, la distancia puede ser de 1.5 lambdas. Hay una extensión del polisilicio más allá de la región del óxido de compuerta, y esta regla mínima de diseño debe ser de 2 lambdas. El ancho mínimo de las líneas de polisilicio también puede ser hasta de 2 lambdas, y de ahí en adelante cualquier otra dimensión física es posible. Recordemos, estas son reglas mínimas de diseño que se deben de satisfacer. Algo importante es que si tenemos una región activa de determinada longitud, es importante que se puedan incluir tantos contactos activos como sea posible. Recuérdese que estos contactos activos, físicamente hablando, son pequeñas ventanas que se abren para que el semiconductor esté expuesto, y cuando se haga la evaporación y la fotolitografía del metal, este material haga contacto físico con el semiconductor. Como esa zona altamente contaminada del semiconductor tiene alta conductividad y el metal también la tiene, se asume que el contacto físico es prácticamente un contacto metal-metal. Pero no olvidemos que en realidad es un contacto metal-semiconductor. Es decir, físicamente cada contacto activo tiene una pequeña caída de potencial. Por eso se recomienda poner tantas posibilidades de contactos como sea posible, porque en esa medida todas estas caídas de potencial que se ven modeladas como una pequeña resistencia, al estar en paralelo, la resistencia equivalente de contacto va a disminuir. De ahí que el número de contactos activos deba ser grande, tanto como la dimensión física de la región active lo permita. También es importante recordar la regla de diseño entre el borde de la línea de metal y el borde de cada contacto. Esta debe ser al menos de 1 lambda. Otro punto interesante son la distancia que debe existir entre las líneas de metal. En esa tecnología debe ser al menos de 3 lambdas. Y también para aquellas ocasiones en las que el polisilicio esté en la cercanía con otro polisilicio y no necesariamente que vayamos a tener un contacto físico, la separación debe ser de al menos 2 lambdas. La distancia entre los contactos también es una regla de diseño, y esta debe ser de 2 lambdas. En general, si uno sigue estas reglas, uno debe poder implementar cualquier diseño que se haya simulado y verificado que cumple el conjunto de especificaciones.
y hacer una síntesis de todos aquellos análisis y conclusiones a nivel layout. Cómo hacer y cómo proceder es una actividad que se verá posteriormente. Por ahora, sirva este conjunto de reglas para mostrar un ejemplo práctico. El ejemplo debe ser siempre una propuesta, no solamente metal óxido semiconductor, sino debe procurarse que el diseño sea regular en todo sentido. Por ejemplo, en una sesión previa se hizo el análisis y se sintetizaron todas aquellas conclusiones que se hicieron del análisis del mismatch y se propuso un arreglo particular para diseñar un transistor tipo P. Si se desea construir una rama de corriente PPN, ese transistor P ya diseñado puede ser utilizado para construir esta rama PPN simplemente haciendo un copy and paste de la celda ya diseñada. Cuando uno hace este recurso de copiar y pegar, se asume que esa celda ya no está sujeta a modificación. Obsérvese que en esta ilustración simplemente hemos colocado dos transistores de esa rama de corriente. Aún no existe el contacto físico entre ellas. Simplemente estamos señalando que necesitamos dos de idéntica dimensión que van a ser interconectados para construir el circuito que se ha comentado. Algo interesante también es que estas dos celdas están no haciendo contacto físico, están separadas justamente por aquella distancia que está dictada por las reglas de diseño. En la siguiente ilustración ya se hizo la conexión física entre el drenaje de un transistor y la terminal de fuente del otro. Lo que se hizo fue simplemente poner una línea de metal que uniera las terminales que hemos comentado y con esa simple colocación de metal se ha definido ese nodo al que hemos etiquetado como BREF1. Es de suponer que en la parte inferior el drenaje del transistor P2 será donde vamos a medir el voltaje de referencia número 2. En consecuencia, dada la estructura y diseño de ese transistor, en el transistor MP1, en la parte superior, es donde va a estar identificada la conexión al voltaje positivo, es decir, a VDD. Para construir este divisor de voltaje se requiere un transistor tipo N. Obsérvese que el transistor es de menor dimensión y se ha colocado en esta representación simplemente para mostrar la diferencia en la dimensión física. En este ejemplo puede verse también la gran cantidad de contactos activos en todas aquellas regiones que así lo requieran. Como puede observarse, esto asegura que el contacto físico prácticamente sea un contacto óhmico. Finalmente, obsérvese en la figura de la derecha la enorme asimetría que existe entre los transistores tipo P y el transistor N previamente diseñado. Pudiera pensarse que ese transistor N está introduciendo una asimetría y para introducir un eje de simetría vertical, una opción pudiese ser colocarlo en la parte central. De esa manera, el transistor MP2 se hizo una modificación a su conexión de substrato justamente para que en la parte central estuviese el transistor tipo N. El resto del área no utilizada
pudiese usarse para hacer los contactos a la oblea. Recuérdense que esos contactos a la oblea es el bulk del transistor tipo N. Y también se pueden hacer tantos contactos como sean necesarios, de modo que la celda resultante sea regular. Y por lo tanto todo el diseño está localizado en una región muy particular y uno espera que el comportamiento del circuito sea el esperado, justamente porque el diseño ha sido concentrado y ha sido puntual en una zona particular de la oblea semiconductora. Algo que también debe comentarse es que en este tipo de diseño uno puede ver de manera individual las distintas capas que se usan para formar este diseño. Por ejemplo, ven que aquí el polisilicio representa la compuerta de cada uno de los transistores. Ninguno de ellos hace contacto físico, es decir, simplemente está mostrándose cuál es el diseño de cada uno de estas terminales. Y lo mismo es cierto con el metal. Aquí el metal sí tiene ya la parte metálica que une las terminales de drenaje de MP1, de fuente de MP2, y ya se ve ahí cómo el aluminio atraviesa de izquierda a derecha. Y también se puede ver cuál es la región del pozo para cada uno de los transistores tipo P. Es decir, cada uno de estos arreglos particulares para cada transistor tiene sus áreas definidas y en este diseño lo único que hemos unido ha sido la definición del voltaje de referencia 1. Del punto de vista del diseño físico, cada una de estas capas se denomina nivel y cuando se manufactura para hacer fotolitografía, cada una de ellas se denomina mascarilla. Entonces, recordemos que el divisor de voltaje de naturaleza MOS, todos los transistores tienen cortocircuitada su compuerta con el drenaje. De manera que para hacer ese contacto físico, nosotros haremos uso de un contacto. Así como el contacto activo es el que se usa para hacer el contacto físico entre el metal y el semiconductor, también se usa un contacto diferente para hacer el contacto entre metal y polisilicio. Este contacto es una valla y cada tecnología define tantos contactos como distintos materiales se puedan unir. Pero lo más relevante es que todas las herramientas de diseño tienen la posibilidad de que el diseñador haga un corte de sección transversal justamente en los distintos contactos en el que él esté interesado en verificar que efectivamente los materiales están haciendo contacto físico. En esta ilustración lo que se puede observar es que se hizo un corte de sección transversal en contactos activos y puede verse que la parte metálica sí hace contacto físico con las regiones de fuente y drenaje del transistor. ¿Y cómo sabemos que es un transistor? Porque ahí está una línea de polisilicio, justamente la compuerta, que nos permite ver que en un lado y en el otro están las terminales del transistor. Pues ese mismo recurso existe para los distintos contactos que uno desee incorporar. Y la herramienta tiene la posibilidad de hacer estos cortes para verificar que efectivamente está ocurriendo. Caso contrario, cuando uno hace la verificación de las reglas de diseño, posiblemente no aparezca que nos faltó hacer un contacto físico, lo cual significa, simplemente que no se violó ninguna regla de diseño. Simplemente fue una omisión del diseñador no hacer ese contacto. Y aparecerá
en la extracción del circuito eléctrico equivalente. Y cuando se simule en SPICE, seguramente se verá el desempeño no esperado. Eso nos llevará a hacer una revisión y seguramente a verificar que no todos los transistores están con la conexión deseada. Pero este es un recurso que tiene en general todos los paquetes de diseño a nivel. Si bien el diseño de estos, con este conjunto de reglas, requiere el uso de un paquete de diseño, lo más interesante es que en esta etapa del diseño, uno ya está incorporando las conclusiones que se hicieron del análisis del mismatch. Es decir, es una manera de sintetizar todas aquellas conclusiones y observaciones. Recordemos también que el mismatch nos invita a que concentremos nuestros diseños en regiones localizadas del semiconductor. Por lo tanto, aun cuando haya dimensiones físicas grandes, todo el diseño debe de concentrarse y el diseño final debe ser regular, de modo que el área de integración se optimice. Toda herramienta de diseño tiene la posibilidad de que chequemos las reglas de diseño. Esta posibilidad nos permite paso a paso ir verificando el cumplimiento de estas reglas, y cuando se rompa alguna de ellas, la propia herramienta señala dónde está ocurriendo y nos indica el valor mínimo que debemos de satisfacer. Así que esta posibilidad de acceder a este recurso, insisto, es una posibilidad de todas las herramientas con las cuales podemos hacer diseño físico, y es una opción que de manera recurrente se invita a utilizar desde que uno empieza a hacer el diseño y no a la conclusión del mismo, porque la cantidad de errores pudiese ser grande y crece en modo exponencial conforme va aumentando el tamaño del circuito del sistema bajo diseño. De manera que esta opción se recomienda que se vaya usando desde las etapas tempranas del diseño físico. Recordemos también que todo diseño debe ser un múltiplo de lambda. Lambda es un parámetro natural del diseño que cada fabricante proporciona, y cada vez que uno selecciona esa tecnología en la herramienta de diseño, de manera natural aparece el diseño en múltiplos de lambda. No hay que modificarlo. Lo que uno puede hacer es verificar que efectivamente es la lambda que el fabricante nos proporcionó. Pero insisto, desde que uno selecciona la tecnología, todo el cuadriculado para hacer el diseño ya está en múltiplos de lambda. Y también debe recordarse que cuando uno hace diseño físico para procesar señales analógicas en los circuitos que estamos implementando, no es suficiente con que tengamos un diseño regular. Recuérdese que debe estar optimizado para procesar en modo analógico, para sintetizar todas aquellas conclusiones que se hizo desde el análisis del mismatch, reflejar todo aquello que capturamos cuando se hace el análisis de varianza y de error relativo. Hacer diseño físico sin tener este tipo de información puede dar lugar a un circuito que, si bien no viola reglas de diseño, pudiera ser que tenga un desempeño distinto al esperado. Por lo tanto, la conclusión primera es: el diseño físico se hace toda vez que se ha concluido el análisis de mismatch o de variación de los parámetros fundamentales de los transistores, circuitos y sistemas.